Hola, ¿qué tal? Soy Edgar del Freelancer y el día de hoy vamos a ver una intro básica hacia Vue.js para aquellos que no lo conocen y quieren empezar con este framework. Ya tenemos un artículo en el blog en el freelancer.dev sobre igual los primeros pasos con Vue. Estamos viendo algunos detalles iniciales. En ese caso vamos a utilizar Vue CLI para poder empezar a hacer esto. Y vamos a usar Vue Router también para hacer un par de rutas, igual un par de páginas para que vean, este es lo mínimo necesario para crear su primera aplicación o sitio, portfolio, proyecto. Entonces, muy bien, vamos a empezar con Vue CLI. Podemos instalarlo del sitio oficial, tiene las instrucciones con npm o con yarn, con el que gusten están bien. Después vamos a crear el proyecto. Entonces una vez que lo tengan instalado, vamos a empezar a crearlo. Vamos a darle Vue Create, Vue.js Demo, y nos va a pedir nos da opciones para poder crearlo. En este caso podemos elegir 3. El 3 todavía está en preview, en beta, ya está pronto a liberarse, pero aún así el Vue es muy bueno. No importa si el 3 incluso ya está estable, el 2 sigue siendo muy bueno para esto. Entonces creamos el 2 y esperamos a que instale los paquetes necesarios, las configuraciones y demás. Vue CLI como tal es la línea de comandos para crear proyectos con Vue, para dar configuraciones y demás cosas. Entonces, bueno, nada más vamos a esperar a que termine de realizarlo. Con Vue, Vue es igual un framework para crear interfaces de usuario, al igual que React, al igual que Svelte, al igual que Angular. Personalmente me gusta mucho Vue porque es muy sencillo. Si ustedes están empezando, apenas terminaron con JavaScript, su aprendizaje con HTML, con CSS y quieren aventarse con un framework, yo recomiendo mucho Vue porque la transición es más clara, es más sencilla. Se sigue utilizando una misma eh, estructura con HTML, con CSS y con JavaScript. Por eso no es tan duro el empezar con Vue, porque comparten muchas cosas al hacerlo sin ningún framework. Y ahorita lo vamos a ver. Una vez que haya terminado nos da estas instrucciones para poder ir al proyecto. Y bueno, con esto vamos a iniciar el proyecto. Lo voy a abrir con Visual Studio Code para que podamos revisarlo. Entonces, esta es la estructura básica de Vue. Tenemos un app.vue, que es el principal, pero bueno, antes de empezar a ver el código vamos a correrlo para que vean lo que estamos, cómo se va a revisar, cómo se va a estar viendo, perdón, en el navegador. Y ejecutamos yarn serve, tenemos esta dirección, vamos a abrirla y listo. Ese es el home básico con Vue. Tiene algunos links son externos. Entonces esto es lo que tenemos dentro de nuestro app.vue, que es en este caso el saludo. Tenemos algún componente ya integrado. Y bueno, vamos a empezar con la estructura de cómo está escrito aquí un componente en .vue. En .vue tenemos tres elementos importantes. Tenemos el template, tenemos el script y tenemos el style. Tenemos todo en un mismo archivo para que no se pierda. Podemos tener el style fuera e importarlo directamente aquí en el script como si fuera algún include, en este caso un HTML, si no se tuviera algún framework. O si vienen de React, es como si importaran algún archivo nada más .css o .sas, o perdón, .scss para algo con SAS. Entonces se puede tener por separado el estilo, no necesariamente debe estar aquí. A mí me gusta mucho tenerlo en el mismo componente porque se ve más simple el componente para poder utilizarlo y poder manejarlo desde aquí. Entonces así es como está estructurado Vue. Dentro del template podemos meter HTML, podemos meter Pug.js, podemos meter handlebars y así. Dentro del script podemos meter JavaScript simple o podemos meter también TypeScript. Entonces ya es cuestión de gustos también en la forma en que lo quieran utilizar. Por ahora no vamos a ver las otras cuestiones como es SAS, como es TypeScript o como es Pug o handlebars. Vamos a manejar una forma básica y en ejemplos más avanzados, digamos, vamos a revisar todas esas configuraciones
que se le pueden dar a Vue para poder tener algo más personalizado. En este caso vamos a instalar ahora Vue Router. Vue Router es, como les mencionaba, es aquel que nos va a servir para definir nuestras rutas para las páginas. Igual es parte de Vue.js. Entonces, para poder hacer la instalación, vamos a realizar con Vue npm install Vue Router. Yo prefiero Yarn, entonces vamos a parar este proyecto. Si se dan cuenta, está con Yarn. El proyecto fue creado con Yarn, entonces Yarn es el que vamos a utilizar. Pero si ustedes deciden ir con npm, no hay ningún problema, también se puede utilizar. Pero el default que tiene Vue es Yarn. Entonces vamos a darle yarn add Vue Router. No, me equivoqué. Muy bien, entonces ya está agregado. Ahora vamos a ir a la configuración para poder importarlo. En este caso vamos a ir al proyecto. A mí me gusta mucho tener dentro del src, tener una carpeta aparte, llamarle router, y dentro de este ponerle un index.js. Esto para tener un poco de más organización, pero todo se puede colocar dentro del main.js. Este es el archivo en donde se importan todos los paquetes que van a estar que pueden ser utilizados dentro de todos los componentes internos o todo el proyecto en general. Entonces, primero está el main.js y después está el Vue, como si fuera el primer componente, que tal cual es el primer componente, claro, pero es el puente hacia los otros componentes, como se dan cuenta. Tenemos aquí el primer componente que es Hello World. Pero para evitar tener todo en el main.js, a mí me gusta tener carpetas para algo específico, que en este caso es el router. Entonces con esto vamos a crear el router y aquí vamos a hacer lo mismo que nos está diciendo la documentación. Vamos a importar exactamente lo mismo de este modo y vamos a ir importando componentes. Entonces vamos a crear el componente inicial, que es el del home, y vamos a crear algún otro que diga contacto. Para ello vamos a escribir aquí import home from, y vamos a Vue lo que tiene es algo para poder accesar rápido al path. Entonces, utilizando esto ya no estamos dirigiendo completamente toda la ruta del proyecto sin hacer lo usual, que es punto punto, slash punto punto y slash. Podemos hacerlo, pero si queremos utilizarlo también de este modo es muy válido. Entonces vamos a utilizar components y home. No es necesario escribir el punto Vue, automáticamente ya se va a tomar. Vamos a hacer lo mismo para uno que se llame contact y contact. Muy bien, hasta ahí los tenemos. Obviamente no lo estamos siendo utilizado y ni siquiera lo hemos creado, entonces para ello vamos a crearlo también dentro de nuestro folder de components. Tenemos el primero que se llama Hello World. Si lo abrimos va a tener la misma sintaxis. Creo que está muy grande. Espero que sí esté bien. Tenemos lo mismo. Tenemos el template de este lado. Tenemos el script. Y tenemos el style. Entonces podemos utilizar eso del mismo modo, porque esa es la configuración o es lo ideal para poder crear componentes con Vue. Así es que vamos a crear un nuevo archivo que se llame home.vue. Otro más que se llame contact.vue. Muy bien, en el home vamos a poder crear lo del template. Tenemos también la parte del script. Y tenemos el style. Tengo algunas configuraciones por default, por eso me está dando esto, pero no se preocupen, si lo tienen normal está bien. De todos vamos a escribir lo básico necesario también para cada uno de esos componentes. ¿Qué se necesita para cada componente de forma básica? Primero, cada template debe de tener un div principal, que en este caso aquí es donde se va a poner todo. No puede haber dos divs de este modo así, no es correcto. Siempre debe de haber uno que incluya a todos. Un div, un section, un article, cualquiera de lo que ustedes quieran, pero debe ser uno, el que contenga todo lo demás. Entonces vamos a tener un primer div, podemos poner una clase, un ID, realmente no nos preocupemos por eso.
podemos darle home page. Y dentro de este vamos a darle un H1 que diga home page. Dentro del script puede quedarse así. Yo recomiendo mucho darle el nombre principalmente. Es el nombre del componente para identificarlo. Pueden dejarlo vacío como les comento, pero yo recomiendo mucho tenerlo. También para no confundirse o para tener una estructura con nombres de componentes que son como tags, identificarlos en un futuro. Entonces con este vamos a darle un home page. Aquí debe ser en minúsculas. Puede ser el mismo del ID si gustan. Y con eso ya estamos de este lado. En style igual podemos tener algo o no tener algo. En este caso ahorita es algo sencillo como les comento. Entonces podemos darle simplemente algún estilo al H1 que sea un color 3x3 y un font size de 3M. Y bueno, con eso vamos a ver. Copiamos el mismo componente para ponerlo en contact y solamente vamos a cambiarle contact y contact. Y el H1 igual aquí puede ser un vamos a ponerle uno de estos y listo. Vamos a guardarlos, los vamos a guardar también. Después vamos a ir a nuestro router y ahora sí vamos a poder utilizarlos. Ya tenemos los componentes que están aquí y podemos utilizarlos de este modo. Vamos a utilizar la siguiente estructura que es export fold new router. Dentro de este este export que vamos a hacer ya es donde van a estar nuestras rutas que se van a definir dentro de un arreglo de objetos para cada ruta. El primero va a ser el path. Aquí vamos a colocar el slash porque es el home, el nombre de nuestro componente. Aquí podemos colocar el mismo que tenemos aquí. De hecho, en el nombre podemos dejarlo como home nada más. Yo le estoy dando home page, en este caso si tienen algo diferente como en algún componente específico que sea del home. Pero bueno, podemos omitirlo. En este caso vamos a darle como home nada más y contact. Y en el router vamos a llamarlo del mismo modo. Tenemos el nombre y tenemos el component que igual va a ser el home, que es el que está aquí. Creamos otro nuevo objeto que se llame contacto. El nombre es el contact del componente y el componente es contact. Muy bien. Ya tenemos nuestro archivo de router generado. Ahora es momento de que lo utilicemos también dentro de nuestro main.js, porque como les mencionaba, todo esto se hace en el main.js, pero como ahora estamos utilizando un archivo aparte, necesitamos incluirlo dentro del main.js en este caso. Y simplemente necesitamos incluir el archivo import router from. Aquí como está luego en la raíz, podemos hacerlo de este modo, router. Teniéndolo de este lado, aquí en nuestro componente inicial de view vamos a colocar router. Ahora, ya tenemos nuestras rutas principales creadas, tenemos nuestros dos componentes y tenemos, vamos a colocarlo de este lado, y tenemos la configuración para utilizar el router, pero no hemos modificado nuestra estructura actual para que nos esté respetando el router y así podamos empezar a utilizarlo. Para ello vamos a modificar algunas cosas de este lado. Lo primero que necesitamos hacer es borrar esto. Y vamos a incluir primeramente un div que sea app. Es lo que va a contener toda la aplicación en este caso. Y tenemos que incluir la parte del router view, que en este caso es router view. Esto es lo que se necesita para poder empezar. El nombre vamos a dejarlo, puede estar así. Y ya no vamos a utilizar ningún componente de este lado. Tampoco vamos a utilizar este.
porque esto es lo único que necesitamos ya para empezar a utilizar el router de Vue y no utilizar el componente inicial que nos estaba arrojando. Podemos eliminar también ya no vamos a necesitar. Y ahora sí podemos probar lo que acabamos de agregar. Así que vamos a presionar, a escribir yarn serve. Y tenemos esto. Vamos a regresar aquí. Vamos a iniciar sesión. Y tenemos el homepage. Pero por el color creo que está muy feo. Vamos a cambiarlo un poco. Aquí hay algo importante que vamos a mencionar. Tenemos el home y vamos a darle contacto. Ambos tienen el mismo color que le pusimos a contact, que en ese caso es el light green. ¿Por qué pasa esto? Pues porque obviamente ambos están haciendo referencia al H1. ¿Cómo podemos solucionar esto? Es algo que me gusta mucho de Vue, que creo que no tienen otros frameworks. Podría mentir ahorita, pero realmente no me acuerdo. Es algo que se llama scoped. Con esto vamos a poder solamente dar que este estilo pertenezca a este componente únicamente y no a otros, que no se combine con los demás. Esto nos da una facilidad muy grande al momento de crear componentes y que tengan el mismo ID. No se va a combinar el estilo con el otro componente. Entonces eso a mí me gusta mucho, porque no tengo que estar pensando en nombres de IDs o de clases para otros componentes que comparten lo mismo. Entonces, de esta forma, haciéndole scope, vamos a poder tener estilos distintos. Vamos a abrir y ahora tenemos en contact, ya tenemos el verde. Vamos a recargar para que esté bien. Tenemos el homepage con el color negro que habíamos tenido. Y si vamos a contacto, tenemos el verde. Entonces, de este modo, vamos a cambiar un poquito ese color. Vamos a ponerle green directamente. Perdón por esos colores tan feos. Ahí está. Entonces tenemos el home y tenemos el contacto, ¿vale? ¿Cómo se ve esto? Pues podemos inspeccionarlo para darnos cuenta qué diferencia hay. Y es que cuando tenemos algo con scope, a cada uno de los atributos o elementos que estemos utilizando con el estilo, Vue.js va a agregar un hash random por cada uno de ellos y así no se va a combinar con otros componentes. Muy bien, con esto tenemos cubierto lo básico, como les menciono, con Vue.js. Simplemente fue una intro para que se dieran cuenta lo que se necesita nada más para empezar a crear su sitio, portfolio con este framework. Entonces con esto hemos terminado, espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse por favor y compartirlo si pueden en sus redes sociales y nos vemos en el siguiente video.